Momento de iniciar una emisión más de Impacto Económico. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Estamos arrancando. Mi nombre es Daniel Rosas y vamos a pasar directamente con los titulares de esta emisión. En nuestro mundo hoy estaremos hablando de Palestina. El déficit comercial palestino creció en mayo en medio de la agresión israelí. En nuestro expediente económico estaremos abordando cómo la ola de calor está afectando a sectores productivos, esto en Europa. Y en nuestro recorrido digital, Sudáfrica registra un crecimiento del 4,5% en industria alimentaria y de bebidas. Así que vamos a comenzar con los detalles. Momento de iniciar con el detalle de la información. Hoy comenzamos nuestro mundo hoy en Palestina, ya que el déficit en la balanza comercial aumentó a 455,9 millones de dólares en mayo último, un crecimiento de un 9% interanual como consecuencia de la guerra desatada por Israel. Según estimaciones oficiales, la economía palestina pierde millones de dólares diarios como consecuencia del genocidio del gobierno israelí en contra de la Franja de Gaza y sus operaciones militares en Cisjordania. Por su parte, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo estimó que el enclave costero necesitará miles de millones de dólares y tardará décadas para revertir la destrucción sin precedente de su economía y su infraestructura. Resaltó que incluso en un escenario más optimista de un crecimiento del 10% anual, solo en 2035 se alcanzarían los niveles económicos del 2006. En la misma línea, la ONU estima que la reconstrucción de este territorio costará más de 53.000 millones de dólares. Y por otro lado, en Venezuela, la producción anual de café superará las 226.800 toneladas en 2025. El presidente de este país, Nicolás Maduro, anunció que en 2025 el país alcanzará una producción de café superior a 226.800 toneladas, lo que permitiría no solo cubrir la demanda interna, sino también posicionar a la nación como un actor clave en el mercado internacional. El mandatario venezolano destacó que actualmente Venezuela cuenta con más del 100% de abastecimiento de café gracias a la producción nacional. Además, resaltó que el sector ha experimentado un crecimiento significativo impulsado por las comunidades organizadas. En 2024, el país exportó más de 725.000 kilogramos de café, lo que representó un aumento del 1.300% en comparación con años anteriores. La meta en 2025 se sustenta en la siembra activa de café en 237.000 hectáreas distribuidas en 136 municipios de 21 estados, donde están organizados más de 58.000 caficultores. Y por otro lado, el Fondo Monetario Internacional advierte del significativo impacto de los aranceles estadounidenses en la macroeconomía mundial. La entidad señaló en su informe anual del sector externo que una mayor escalada de las tensiones comerciales, incluyendo los aranceles, tendría importantes efectos macroeconómicos negativos, con eficacia limitada en la corrección de los desequilibrios globales. El informe señaló que a corto plazo, los aranceles reducirían la demanda global, conducirían a un shock negativo de oferta, especialmente para los países que los imponen, y aumentarían las presiones inflacionarias a través del aumento de los precios de importación. Además, la imprevisibilidad sobre los aranceles plantea riesgos para la inversión y el crecimiento global independientemente del nivel de los mismos. La crisis demográfica de Japón se evidenció en 2024, cuando las cifras de recién nacidos alcanzaron un mínimo histórico de tan solo 68.061, lo que obligó a las autoridades nacionales y locales a promover el crecimiento demográfico. Por ejemplo, en la ciudad japonesa de Kamogawa, donde es evidente el declive poblacional, las cifras indican que el número de residentes de edad avanzada aumentó del 12 al 40% entre 1975 y 2015. Actualmente la ciudad tiene muchas viviendas abandonadas y sufre debilitamiento de las industrias agrícola y pesquera.
En este sector, con la esperanza de revitalizar la zona, una familia construyó una granja de permacultura que ahora acoge a trabajadores visitantes, estudiantes y una guardería forestal mensual para niños de pueblos cercanos, como iniciativa para contrarrestar la despoblación y atraer a más personas. Los laboratorios de las universidades de Tokio vienen casi todas las semanas. La casa fue renovada por estudiantes de arquitectura de la Universidad Meiji durante 3 años. Por lo tanto, se está renovando y reutilizando muchos espacios vacíos. Estos se convierten en nuevos centros de acogida para atraer a más gente. Aunque el gobierno ha implementado algunas medidas como apoyos económicos para las familias que se muden a zonas rurales, incentivos para mujeres solteras que decidan mudarse de Tokio a áreas menos pobladas del país. La participación de los residentes de las zonas es clave para el desarrollo poblacional. Para contrarrestar la despoblación, necesitamos trabajar en la creación de empleos y la atracción de personas. Esto incluye la idea de forjar relaciones con los demás y crear un entorno que facilite el matrimonio y la crianza de los hijos. Para muchos analistas, la baja natalidad que presenta el país asiático también es debido a la desigualdad de género con respecto a las oportunidades laborales y las labores domésticas. Creo que también se necesita un cambio de mentalidad, la mentalidad tradicional que aún prevalece en Japón, de que es deber del hombre trabajar y mantener la familia y es deber de la mujer quedarse en casa, cuidar de los niños, lavar los platos, lavar la ropa, cocinar y ser una buena madre. Ese tipo de cambio llevará tiempo, pero es algo que se puede lograr mediante la educación. Las autoridades locales han presentado una serie de planes de desarrollo quinquenales para apoyar industria, la economía y la vida comunitaria. Sin embargo, atraer residentes a largo plazo sigue siendo un desafío, ya que la mayoría de los empleos y las oportunidades se concentran en las grandes ciudades. Según el Banco Mundial, el país tiene la población más envejecida del mundo, después de Mónaco. El año pasado, su índice de natalidad se estableció muy por debajo de los niños necesarios para mantener el nivel de la población. Y en más información, la producción diaria de petróleo de esquisto del mayor yacimiento de petróleo de gas y China, de petróleo y gas en China supera las 10.000 toneladas. Ubicado en la cuenca de Ordos al noroeste de China, el yacimiento de Changqing contiene aproximadamente 1.000 millones de toneladas de petróleo de esquisto. Destacamos que en 2024 produjo 3,21 millones de toneladas de petróleo de esquisto, lo que representa el 52,2% del total nacional. Hasta la fecha, la producción acumulada de petróleo de esquisto del yacimiento de Changqing ha superado ya los 18,5 millones de toneladas. Asimismo, hasta la fecha, el yacimiento petrolífero de Changqing ha descubierto reservas probadas de petróleo de 50,24 millones de toneladas y se estima que las reservas de petróleo asciendan a 56,2 millones de toneladas en esta zona. La producción diaria de petróleo de esquisto en el yacimiento petrolífero de Changqing supera las 10.000 toneladas, lo que representa una capacidad de producción anual de 3,65 millones de toneladas, comparable a la de un yacimiento petrolífero de tamaño mediano. Planeamos intensificar aún más las actividades de perforación de petróleo de esquisto, con el objetivo de alcanzar una producción anual de 4,5 millones de toneladas para 2030. Vamos a aprovechar para revisar cómo se encuentran los precios del petróleo. El West Texas Intermediate, el WTI, marca un precio de $65.81 y en este caso esto representa un incremento de 56 centavos de dólar. En el caso del barril del Brent, el de referencia en Europa, su precio se ubicó en $69.07, 56 céntimos hacia el alza, hacia arriba, mientras que el crudo promediado por la OPEP, este marcó un precio de $70.31 sin cambios. Momento de hacer una primera pausa en la emisión del día de hoy. No se vaya. Al regreso de nuestro expediente económico estaremos abordando cómo la ola de calor ya está afectando sectores productivos, todo ello en Europa. Volvemos.
Estamos de vuelta y le cuento que las recientes olas de calor en Europa podrían ralentizar el crecimiento económico europeo, pues con al menos el medio punto porcentual eso en 2025, según un informe de la Alliance Research, que compara un día de temperaturas superiores a 32 grados Celsius con medio día de huelga. España, Italia, Francia y otros países del sur del continente han registrado temperaturas récord que no solo afectan el bienestar de la población, sino que están comenzando a traducirse en impactos económicos significativos. Según datos preliminares de agencias nacionales y europeas, sectores clave como el turismo, la agricultura y la construcción, así como la sanidad, están sufriendo las consecuencias directas de las temperaturas extremas. La ola de calor en Europa está dando un golpe al crecimiento económico. Análisis destacan que el fenómeno podría ralentizar el crecimiento económico europeo medio punto porcentual en este 2025. En Europa, las pérdidas del Producto Interno Bruto oscilan entre 0,1 puntos porcentuales en Alemania hasta 1,4 puntos porcentuales en España, donde las temperaturas son unos 10 grados más altas en verano, señala un estudio de la Alliance Research. Además, el informe detalla que España, Italia y Grecia podrían sufrir pérdidas de casi un punto en su Producto Interno Bruto debido a la actual ola de calor, así como Rumanía, que podría sufrir un descenso de aproximadamente menos 0,6 puntos porcentuales. Francia podría perder hasta un tercio de punto y el impacto en Alemania parece mínimo con solo menos 0,1 puntos porcentuales. Según el Servicio de Cambio Climático Copernicus, 2024 fue el año más cálido registrado, mientras que mayo de 2025 fue el segundo mayo más cálido a escala mundial. Una extensa y persistente cúpula de calor cubriría Europa Occidental y Central y Estados Unidos en los últimos días de julio, lo que significaría que las temperaturas van a seguir subiendo. Y las altas temperaturas reducen el consumo, ya que las personas evidentemente evitan actividades al aire libre, afectando negocios como el comercio minorista o la hostelería. En España, que tradicionalmente es uno de los destinos turísticos más demandados en verano, ya se está viendo cómo las reservas hoteleras sufren un freno inesperado. Aquí detalles. Una ola de calor que azota España ha elevado las temperaturas por encima de los 40 grados en muchos lugares, obligando a los turistas a huir de destinos populares durante la temporada alta. En Madrid, capital de España, la temperatura ha superado los 35 grados. La Comunidad de Madrid ha emitido una alerta naranja por altas temperaturas. En la emblemática Plaza Mayor de la ciudad, las escasas multitudes buscaban lugares frescos bajo las sombrillas y alrededor de aspersores. Mientras que las tiendas cambiaban los típicos recuerdos por abanicos plegables, ahora el artículo más popular. Estamos vendiendo muchísimos abanicos y la gente se los lleva de 2 en 2, de 3 en 3, incluso más. Algunas zonas del interior peninsular han registrado más de 45 grados centígrados durante varios días consecutivos, lo que ha llevado a un aumento de cancelaciones y cambios de destino hacia regiones más frescas del norte de Europa. Las empresas del sector turístico, especialmente en zonas rurales o de interior, estiman pérdidas entre un 10% y un 20% en comparación con el verano anterior. Pues los días son un poquito más largos, es un poquito complicado, menos clientela, el trabajo empieza un poquito más tarde. Después de las 4 de la tarde y hasta las 6 hay baja mucho por el calor, la gente busca de irse a una terraza, de sentarse a tomar algo y dejan de hacer tours porque hay mucho sol. Datos oficiales confirmaron más de 380 muertes relacionadas con el calor solo en junio y la cifra aumenta en julio. Por su parte, los meteorólogos han advertido que estos extremos podrían volverse habituales debido al cambio climático. Las olas de calor con temperaturas récord de hasta 46 grados centígrados tienen un impacto severo en la agricultura, un sector clave para la economía de muchos países europeos. En Hungría está causando grandes pérdidas de cosecha. El calor extremo ha causado un descenso drástico en los niveles de agua de sus principales ríos y provocando graves daños y pérdidas en los cultivos. Según datos oficiales, el volumen de agua del río Tisa, uno de los principales ríos de Hungría, ha disminuido en un 60%.
60%, mientras que el nivel del río Danubio ha bajado en un 40%. El gobierno húngaro ha creado grupos de trabajo para distribuir recursos donde sea necesario y ha comprometido unos 10.000 millones de florines húngaros, es decir, 30 millones de dólares estadounidenses, para suministrar agua de riego gratuita a los agricultores. Hay dos cuestiones clave en juego. En primer lugar, este verano en Hungría ha sido significativamente más caluroso que en años anteriores. Las temperaturas solían rondar los 30-32 grados Celsius, pero ahora suelen alcanzar los 35 y 38 grados Celsius, a veces incluso los 40 grados. Todo esto se debe a la falta de lluvias. Sin lluvias, el suelo y las plantas absorben toda el agua disponible del suelo y la evaporan para refrescarse, lo que provocó una situación extremadamente crítica. La sequía aquí es tan severa que no puedo cosechar nada. No es solo la falta de lluvia, sino también las altísimas temperaturas. La combinación de estos dos factores ha tenido un impacto devastador en los cultivos. También en Serbia, uno de los principales productores agrícolas de Europa, se están teniendo cosechas gravemente afectadas por las altas temperaturas. Vemos más detalles en el siguiente material. Las altas temperaturas persistentes y la falta de precipitaciones reportadas por el Servicio Hidrometeorológico Nacional de Serbia están provocando una grave sequía en todo el país debido a las consecuencias del cambio climático, lo que ha originado que la mayoría de los cultivos estén a punto de perderse y causando gran preocupación en los agricultores. Sin duda perderemos más del 70%. Estamos haciendo 3 cosechas y solo el trigo ha dado buenos resultados, pero su precio aquí es demasiado bajo. Es el más barato de Europa, así que apenas hay ganancias. En cuanto al maíz, me temo que no habrá nada que cosechar. Economista señala que el país carece de infraestructura agrícola suficiente para hacer frente a las crisis climáticas extremas. En los últimos años, las olas de calor y las sequías se han vuelto más frecuentes, pero la cobertura de riego de las tierras agrícolas sigue siendo extremadamente limitada. En Serbia, solo unas 50.000 hectáreas de tierras agrícolas contaban con sistema de riego en 2023 y en 2024 la cifra se redujo a unas 46.000 hectáreas. Dado que nuestra superficie cultivable total es de 3.300.000 hectáreas, el porcentaje de riego fue inferior al 2%. Para mitigar mejor las olas de calor y las sequías, necesitamos establecer un nuevo sistema agrícola y desarrollar nuevas tecnologías agrícolas, incluyendo nuevos híbridos, para determinar cuáles son más resistentes a la sequía. Pero lo más importante es proteger los recursos hídricos y del suelo para prevenir la degradación de la tierra. En este país de la península balcánica, en el sureste de Europa, la agricultura ha sido durante mucho tiempo un pilar de la economía. Aproximadamente una sexta parte de su población trabaja en el sector y los productos agrícolas representan casi el 20% de las exportaciones nacionales. Es por ello que las recientes altas temperaturas y la sequía podrían no solo reducir los ingresos de los agricultores, sino también afectar la seguridad alimentaria y las exportaciones agrícolas de Serbia. Momento de hacer una segunda pausa en la emisión del día de hoy. No se vaya. Al regreso tendremos nuestro recorrido digital y estaremos hablando de Sudáfrica, que registra un crecimiento del 4,5% en la industria alimentaria y de bebidas. Ya volvemos. Hemos vuelto a Impacto Económico y es momento de realizar nuestro recorrido digital. Hoy comenzamos con TV Bricks, que titula lo siguiente: Sudáfrica registra un crecimiento del 4,5% en la industria alimentaria y de bebidas. De acuerdo con esta información, el repunte refleja una recuperación notable en este sector clave para la economía. Los establecimientos de comida rápida y para llevar destacaron como los principales impulsores, con un aumento del 6,6% en sus ingresos, lo que aportó 2,7% al crecimiento total. De igual forma, el aumento en el consumo también ha favorecido a la industria de bebidas, con mayor demanda de productos orgánicos, funcionales y de bajo contenido alcohólico. Según el Servicio Nacional de Estadísticas de Sudáfrica, estos resultados reflejan la fortaleza del sector de alimentos y bebidas en esa zona, junto con la capacidad destacada de adaptación
da a las nuevas preferencias del consumidor y oportunidades para ampliar la oferta de productos en su país. Avanzamos con el portal de Africa News que reseña: el Senado de Nigeria aprueba un plan de préstamos extranjeros de 21,000 millones de dólares para financiar el presupuesto de 2025. Dice esta información que el Senado de Nigeria aprobó la solicitud del presidente Bola Tinubu de tomar prestados más de 21,000 millones de dólares de fuentes externas para apoyar el presupuesto del país para 2025, confirmó un legislador de alto rango el martes por la noche. El plan de préstamos presentado por Tinubu en mayo tiene como objetivo reducir el déficit presupuestario y financiar proyectos clave que tienen que ver con infraestructura y desarrollo. Los legisladores afirman que los préstamos provendrán de entidades multilaterales y bilaterales como el Banco Mundial y el Banco Africano de Desarrollo. Por su parte, Sputnik Mundo destaca en su titular: violación flagrante. Brasil lamenta ante la Organización Mundial de Comercio los aranceles arbitrarios de Estados Unidos. Dice esta nota que el gobierno de Brasil criticó en una reunión en la Organización Mundial de Comercio los aranceles impuestos por Estados Unidos a decenas de países. El secretario de Asuntos Económicos y Financieros del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil señaló que las medidas unilaterales constituyen una violación flagrante de los principios fundamentales que sostiene la OMC y que son esenciales para el funcionamiento del comercio internacional. Además, resaltó que el mundo está siendo testigo de un cambio extremadamente peligroso al usar los aranceles como herramientas para interferir en los asuntos internos de otros países. Y finalizamos nuestro recorrido digital con Xinhua en español. Dice: pensionados marchan en Argentina en reclamo de mejores jubilaciones. De acuerdo con esta nota, jubilados argentinos, apoyados por distintos colectivos populares y sociales, marcharon en la capital de Argentina, Buenos Aires, y en otras ciudades del interior del país sudamericano por mejoras salariales, pensiones y también entrega de medicamentos. Bajo la consigna de marcha antirrepresiva y contra el veto presidencial, los participantes de la manifestación denunciaron hechos de violencia sistemática por parte del Ejecutivo y repudiaron la decisión presidencial de vetar mejoras para la clase pasiva aprobadas recientemente por el Senado. En Argentina, unos 7,5 millones de adultos mayores perciben una jubilación y alrededor del 63% de ellos cobra un haber mínimo de 309,355 pesos, es decir, unos $245, más un bono de 70,000 pesos, unos $55, ingreso que está en riesgo tras políticas del gobierno de Javier Milei. Llegamos así al final de esta emisión. Gracias como siempre por habernos acompañado. Les recuerdo que en telesurtv.net, que es nuestro portal, está la información a su disposición, al igual que en redes sociales. Hoy, en vez de contarle dónde puede seguirnos, déjenme rápidamente aprovechar estos segundos para enviar un gran abrazo y una felicitación enorme a todos mis compañeros, a todas mis compañeras por estos 20 años de vida de Telesur, esta plataforma que sin duda ha sido importantísima para darle voz a los que menos tienen y que hoy por supuesto está de festejo, 20 años pues trabajando para ustedes. Así que abrazo fuerte a todas mis compañeras, a todos mis compañeros y también a usted que nos ha acompañado una vez más. Me despido por ahora. Nos vemos mañana con más de Impacto Económico.